escozor de ojos, picor de garganta, de oídos, de nariz, moqueo, empiezas con una tos, un poco de estornudo y acabas desarrollando una especie de cuadro gripal muy agudo con fiebres altas que apenas duran 1 o 2 días. Es el virus o los virus respiratorios o enfermedades respiratorias que estamos teniendo este invierno. Noxvirus, norovirus, neumovirus, virus de la gripe normal, virus de la gripe A. También tenemos neumovirus, el virus sincitial respiratorio infantil que ya afecta también a adultos y otros tantos virus que se están extendiendo este invierno como la pólvora y que están colapsando las urgencias. Si veis las noticias, casi todos los hospitales de Europa, 3 o 4 de Madrid, varios de toda España, están colapsados por las urgencias, no solo por aquellos que van a urgencias porque encuentran estos cuadros gripales agudos críticos para ir a urgencias, sino por los propios médicos que se infectan. Y la verdad es que poca solución tiene, porque ante una gripe, un constipado, un resfriado o el mismo COVID, solamente se puede tomar paracetamol, sopitas de pollo, por el colágeno que tiene, con romero, para prevenir zumo de naranja e infusiones de jengibre y nada, paracetamol y si te has infectado, paracetamol, mucho descanso, ducharte a menudo, sudar mucho debajo de la cama y si puedes pues ponerte vapores de menta para favorecer la expulsión del virus. Es necesario toser, sobre todo si tenemos flemas, para poder expulsar al virus y es necesario beber mucha agua. Así que a vuestra salud. Pero yo sé que no habéis venido a escuchar al biólogo, así que vamos a hacer una tirada sobre esto, ya que sé que muchos me estáis preguntando cómo va a ser este año, si va a haber pandemia, si va a haber confinamiento, si va a haber plandemias. Y bueno, pues tengo muchas preguntas por delante, por eso este vídeo se va a hacer tan largo. Pero al final del vídeo os daré un pequeño tip del significado, sobre todo de por qué está esta carta aquí, Asclepio, el dios griego de la salud, de la medicina. Así que sin más dilación, me dejo de parrafadas de biólogo molecular y me pongo con la tirada. ¿De acuerdo? Así que comenzamos. Vamos a preguntar, siempre en honor a Hermes y a Hécate, un poco sobre las enfermedades respiratorias que podemos enfrentar. Odiseo, la Odisea. Este invierno. Sobre pandemias, enfermedades respiratorias que puedan ocurrir durante este invierno en el mundo, en Europa, en España, en Estados Unidos, en Occidente, en el mundo en general. Problemas, enfermedades respiratorias, invierno, este invierno. Enfermedades respiratorias, este invierno. Enfermedades respiratorias, este invierno. Sobre enfermedades respiratorias, este invierno. Me sale Metis, el conocimiento es poder. Sepsis, lavarse las manos, mascarilla, si vas en lugares confinados. Enfermedades respiratorias este invierno, 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 Salió también Epimeteo, hay que estar cuidado, prevenirse. Construcción, átomos.
Bueno, os puedo decir que por lo que me ha salido en el corte, ¿no? Salía ese Epimeteo, salía Metis, salían varias cartas en la construcción, me estaban hablando de que va a ser importante este invierno extremar las precauciones, ¿vale? Y me lo dice la reina de espadas, hay que tener en cuenta todas aquellas lecciones pasadas, todo aquello que hemos aprendido durante la pandemia, ¿vale? Durante el confinamiento, por lo tanto es importante lavarse las manos, usar mascarillas en zonas que estén bastante pues con mucha gente, aglomeradas. Muy importante pues la prevención, lo que os decía antes, zumitos de naranja, infusiones de jengibre, si puede ser con jengibre crudo, que machaquéis, echéis en la olla y con un poquito de romero mejor. Y si ya estáis infectados, pues mucha ducha, mucho sueño, taparos bien, inhalaciones de menta y paracetamol, poco más, ¿vale? Si sois asmáticos, pues sí, ir al hospital para que os den vuestros inhaladores y demás. Pero es un poco las lecciones de mirar al pasado que me dice la reina de espadas que vamos a tener que aplicar durante todo este año. ¿Por qué? Porque yo creo que se vienen curvas. En el corte también me hablan del 9 de oro, no creo que vaya a haber un confinamiento, luego lo confirmamos, no creo que haya confinamiento, porque es importante que hay una carta de buena y prosperidad económica. Y al final, pues los confinamientos siempre alteran mucho nuestros bolsillos. Y bueno, sale la sota de bastos, que también es el que emprende nuevas cosas, nuevos caminos, nuevos inicios. Por lo tanto, no creo que sea una carta que me esté hablando de algún tipo de confinamiento, pero ahora veremos. Bueno, el pasado me sigue marcando que hay que tener mucho cuidado con lo que se aprendió durante la pandemia, es extremar las precauciones con lo que pasó durante la pandemia, ya que los escenarios van a ser similares. Efectivamente, no va a haber tanto daño, no va a haber tanta muerte, no va a haber unas enfermedades tan agresivas. Además, hay gente que ya está preparada, ya está concienciada con lo que va a pasar. Los hospitales ya tienen sus protocolos de emergencia. Por lo tanto, eso es el ciclo del COVID, el ciclo del confinamiento ya quedó atrás, ya quedó en el pasado. Ahora es otra historia, simplemente pues lo que ya os advertí en vídeos anteriores sobre el confinamiento y la pandemia, de que pues eran virus que venían para quedarse. Lo que pasa es que, claro, entre que ahora tenemos nuevos virus, los virus de siempre, los virus de la gripe, los virus del resfriado común, eh, estafilococos, neumococos, ¿vale? Que son bacterias, enfermedades nosocomiales, el frío que al final pone en alerta tu sistema inmune y hace que de alguna forma seamos más propensos a contagiarnos. Más nuevos virus, el nosvirus, el norovirus, el neumovirus, que al final debilitan más nuestros pulmones y permiten que estos se autocontagien. Y la falta de diagnóstico que hace que mi primo de enfrente o mi compañero de enfrente tiene COVID, yo estoy con gripe, creemos que estamos los dos infectados de lo mismo y al final yo le contagio la gripe, a mí el COVID y al final esto se alarga mucho. Por lo tanto, esta es la nueva era en la que nos encontramos, una situación en la que nos vemos indefensos y estamos completamente rodeados de peligros, ¿vale? Peligros para la salud, ¿vale? En el que al final, pues de alguna forma tenemos que aprender de las lecciones del pasado y aprender un poco, pues también a tener nuestra propia distancia, nuestras propias profilaxis y nuestras propias sistemas de seguridad. Pero el hecho de que me aparezca la emperatriz en el centro de la tirada me habla de eso, de que no va a haber un confinamiento como tal, la economía va a ir bien y la emperatriz siempre habla de fertilidad, de prosperidad y de buena salud. Por lo tanto, no podemos estar hablando de que haya un problema de salud grave ni global como pues ocurrió con el COVID. Sí que me habla de que va a ser un invierno duro porque las infecciones van a ser recurrentes, van a ser, pues va a haber propensión a que muchas veces nos infectemos, un poco lo que os decía antes. Ahora me infecto de la gripe, mañana me infecto del nosvirus, paso mañana del norovirus, paso mañana del virus sincitial respiratorio y estoy constantemente en este bucle de infección y autoinfección. Además son todas enfermedades, yo creo que principalmente en Europa van a afectar solo al tracto respiratorio. Europa y Estados Unidos van a afectar principalmente al tracto respiratorio, no tanto la parte esta de diarreas y demás, ¿vale? El tracto respiratorio, a lo mejor un poco de conjuntivitis y fiebres altas, pero ya está, ¿vale? La carta de los enamorados, bueno, me viene la carta de los enamorados, aquí está, ¿veis? Aquí venía el bucle que yo estaba presintiendo todo el rato, este bucle infinito que no terminamos de romper. Tenemos la carta de la fuerza, tenemos la carta de los enamorados, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos están diciendo
que de alguna forma tenemos que pasar esto otra vez, pero pues eso, en núcleos cerrados. Intentar aprender, nadie nos va a imponer confinamiento, puede que nos confinen, nos obliguen a ponernos mascarillas, pero no lo veo, ¿vale? Pero sí que nos van a obligar a ponernos, wow, esperar que acabo de ver una cosa importante. Mascarillas, espérate, me pongo esto para acordarme de las mascarillas. Mascarillas, no nos van a obligar a ponernos mascarillas, no nos van a poner confinamiento, pero sí que tenemos que aprender de todas esas profilaxis. Joder, el mensaje es fuerte, ¿eh? Se viene un mensaje muy muy fuerte. Profilaxis y un poco ese aprendizaje de vivir en núcleos, esos núcleos en los que antes elegías a 6, 7 personas, 8 personas, y de esos pequeños núcleos de 6, 8 personas no salías, ¿vale? Me lo están remarcando constantemente. La carta de los enamorados, la carta del 2 de copas, la carta del paje de espadas. Todos son cartas de hablar con precaución, como el caballero de oros, de mantener una precaución de, bueno, pues tenemos que aguantarnos, sabemos cómo es la vida, vamos a ser fuertes, a tener reprimidas o atadas nuestras emociones, porque viene ese grupo, ese bucle de la pandemia, y si no queremos estar coinfectándonos constantemente, ya que los gobiernos no nos van a imponer ni mascarillas ni confinamientos, sí es un momento de que seamos nosotros mismos los que seamos capaces de autorregular nuestra, pues eso, con quién nos rodeamos, con quién nos codeamos, y en base a eso trabajar, y en base a eso estudiar un poco los movimientos con los que estamos, con quién nos movemos, para no reinfectarnos. ¿Por qué pongo aquí la bola de cristal? Pues porque he visto algo con las mascarillas. El gobierno, los gobiernos en general, en ninguna parte, ni en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, pero ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en España, van a imponer cuarentenas. No se van a poner cuarentenas, no se va, a lo mejor en Asia sí, en algún país tipo India, China sí, pero Turquía, incluso Irán, Irak, pero más allá no. Ni se va a recomendar ni poner obligatorio el uso de las mascarillas. ¿Por qué no se va a poner en uso el de las mascarillas? Pues porque hay un conflicto legal, un conflicto ético y un conflicto económico brutal con el tema de las mascarillas, que me lo han dicho el caballero de espadas y el 2 de oros, junto con los enamorados. Es como si de alguna forma las cartas me estuvieran diciendo, ojo, que ahora lo recomendable sería poner confinamiento y lo recomendable sería poner mascarillas. El confinamiento no lo van a poner por temas económicos, pero las mascarillas no las vamos a poner por conflicto de interés. ¿Cuál es ese conflicto de interés? Estoy intentando verlo en la bola de cristal. Ese conflicto de interés se basa en que ha habido muchos casos de, pues eso, sobre todo en Italia, bueno, en Italia menos, pero sí que yo creo que a día de hoy en Italia, en Francia, en España, incluso en Alemania y en algunos estados del este de Estados Unidos, en los que ha habido conflictos con las mascarillas, ¿vale? Con que sea obligado poner mascarillas para vender mascarillas que favorecían a los políticos. Como que los políticos habían acordado con las farmacias y farmacéuticas que vendieran muchas mascarillas porque ellos los iban a poner obligatorias, y de esta forma sacarse una tajada. Lo veo bastante claro, sobre todo en la bola de cristal, lo veo bastante claro, pero me lo han dicho también las cartas. Antes de ir a los oráculos, voy a hacer un poco las preguntas que me habéis hecho en privado, en el chat, en el canal, también por Facebook, por redes sociales, ¿vale? Todas esas preguntas que son muy breves sobre la pandemia presente, o sobre el COVID en el presente, o no sé cómo llamarlo, pero bueno, básicamente me hicisteis 3 preguntas, las voy a contestar con 3 cartas cada uno. Eh, Primera, si va a haber confinamiento este año, si va a haber un confinamiento este año, va a haber confinamiento este año, va a haber confinamiento este año. Bueno, me siguen saliendo las mismas cartas que antes. Está la libertad de la sota de espada de bastos, ¿vale? Va a haber confinamiento aunque las enfermedades sean graves, aunque las enfermedades sean grandes. Cada uno es consciente de la situación que hay y cada uno debería de encargarse de protegerse a sí mismo, pero los gobiernos no van a poner un confinamiento. Segunda pregunta, me la hicisteis si se van a poner mascarillas, si se va a hacer obligatorio el uso de las mascarillas, si se va a hacer obligatorio el uso de las mascarillas. Ahí ha salido una carta, otra carta
Y otra carta, ¿vale? El uso de las mascarillas nuevamente no va a ser obligatorio, ¿vale? Pero sí que va a haber mucho problema con la migración. Por lo tanto, migración no me refiero a inmigrantes ilegales, ¿eh? Estoy hablando de viajes, pues gente que viene de turismo, gente que va de turismo, gente que va y viene en transporte. Por lo tanto, es posible que en aviones, en trenes, en autobuses, en transporte público, se obligue o recomiende usar mascarillas. Sería lo ideal, sería lo adecuado, pero no se van a imponer, o por lo menos no se van a imponer en gran parte del planeta. Yo creo que en Europa no se van a imponer, quizá en Estados Unidos se impongan, pero no lo veo como algo obligatorio, por lo que os he dicho, para evitar el escarnio público, por los problemas y conflictos de intereses que tienen los políticos con las farmacéuticas y el negocio de las mascarillas. Y en tercer lugar, me preguntabais si se avecina una nueva pandemia, aquellos que consideráis que todo el tema del COVID, y yo no voy a ni negar ni desmentir nada, porque ya sabéis que me censuran los vídeos sobre las pandemias, pues voy a preguntar si hay una nueva pandemia en curso, 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 2 y 3, vale, si hay una nueva pandemia en curso. Pues yo creo que ya hemos pasado por esa época, ha sido una época en la que ha habido cosas turbias, en la que ha habido pues ciertos intereses o falta de intereses y situaciones de alerta y de emergencia por el tema del COVID, y no es algo que alguien esté proyectando ahora forzar que haya otra pandemia, ni otra pandemia, ni nada similar. Por lo tanto, la respuesta a la tercera pregunta es también no. Ahora volvemos al oráculo sobre enfermedades respiratorias este invierno. Bueno, pues mirad, salen cartas súper chulas, ¿vale? Salen las cartas de la profundidad del lago, la construcción de los átomos, la sabiduría pues de esta anciana, los viajes de Hermes y el hogar de Hestia, el fuego sagrado que purifica Hestia. ¿Vale? Son cartas súper bonitas, voy a hacerle un poquito de zoom, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ir desgranando un poco el significado de cada una de ellas, pues cada una de ellas nos habla de una cosa. No, la construcción de los átomos nos habla de que al final estamos en un macrocosmos, aunque nosotros solamente somos capaces de verlos como un medio ambiente, y en el fondo somos parte de ese macrocosmos que a su vez solamente es un microcosmos para lo que es el universo en general, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que en lugares donde que la situación no está bajo control, ¿vale? Hay muchos virus, hay muchas bacterias y hay muchas cosas que desconocemos, muchas cosas que no somos capaces de ver, porque al final los virus y las bacterias son invisibles o no las podemos percibir con nuestros ojos, y estamos completamente rodeados y expuestos a ellas, por lo que cualquier tipo de hacinamiento puede ser peligroso. Por otro lado tenemos a Hermes, que habla de los viajes, un poco lo que os decía antes, los movimientos migratorios, vacaciones, viajes de negocios, viajes en transporte público, tren, avión, incluso barco, puede ser una fuente de riesgos y de contagios importante. Además, tú cuando te contagias, no eres consciente de que te estás contagiando. Te das cuenta de los 7 días pasado el periodo de incubación. Por lo tanto, hoy te contagias porque uno ha tosido, pasado mañana ese uno está malísimo con 39 de fiebre, y a la semana eres tú el que estás tosiendo sin darte cuenta que estás contagiando a los demás, y 2 o 3 días más tarde con 39 de fiebre. Por lo tanto, Hermes aquí mismo está pidiendo un poco de precaución a la hora de viajar. Y ojo que sea el caduceo en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos lugares, está representando la vara del médico, ¿vale? Por lo tanto, aunque yo he dicho que en la mitad de las veces no podemos ir al médico porque no nos pueden ofrecer más que paracetamol, sí que hay que tener cuidado cuando tenemos unos síntomas un poco extraños, somos personas con riesgo o personas con asma, ¿vale? Sí que va a ser necesario en casos de riesgo acudir al médico. Ya os hablaré en otro momento de por qué esta es la falsa vara del médico. La vara del médico de verdad es la de la que os enseñaba antes de Asclepio. Una única vara con una única serpiente. La carta de Hestia es la que purifica. El fuego de Hestia purifica las cosas, es un fuego de transmutación, de cambio. Me habla de familia, me habla de hogar, de intentar estar en ese núcleo familiar, estar en ese núcleo de amigos, pues eso, intentando siempre estar en contacto con las mismas personas e intentando de alguna forma pues estar lo más limpio y menos expuesto posible a gérmenes, y teniendo en cuenta que el fuego de la purificación llega y nos va a sanar, ¿vale? Porque no va a ser una enfermedad demasiado
grave. La sabiduría de esta anciana, pues ya sabéis, la experiencia, ¿no? Crecer en la situación actual, pues ya sabemos, ya hemos pasado todos por una pandemia horrible, intentar aprender aplicar lo aprendido. Y luego esta carta, que es me la dejo para el final, porque para mí es la que más turbio veo su significado, habla del lago, habla de la profundidad del lago, es el elemento agua que encharca los pulmones y que no nos permite respirar. Habla de una cosa que está profunda, que no está revelada y que es más, pues eso, más profundo de lo que estábamos hablando antes. Tenemos que descartar que haya una pandemia, porque ya he visto antes con el tarot que no me está hablando de pandemia, pero si no hubiera echado la tirada, desde luego sí que pensaría que estamos hablando de una pandemia. Así que pandemia planificada. Por lo tanto, sí que os diría que, bueno, vamos a sacar una puntualización con estas cartas. A veces, cuando el oráculo y el tarot entran en conflicto, pues vamos a intentar ser un poco más claros. ¿Qué significa la profundidad del lago con la tirada? ¿Qué significa la profundidad del lago en esta tirada? ¿Qué significa la profundidad del lago en esta tirada? ¿Qué significa la profundidad del lago en esta tirada? Bueno, la profundidad del lago en esta tirada me está mostrando otra vez cartas como las que me salían antes, en la que estamos posiblemente menospreciando la situación, estamos en un estado que debiera ser de alerta sanitaria, en el que hay muchos tipos de virus que nos están rodeando, ese building que os decía antes, un mogollón de virus que nos están rodeando, que se confunden entre ellos, que no somos capaces de identificar, que no somos capaces de ver o de evaluar, que no sabemos si es un simple resfriado, es el COVID, o es el noxvirus, el norovirus, neumovirus, y por lo tanto estamos constantemente expuestos a su contagio y estamos constantemente expuestos al recontagio sin saberlo. ¿Vale? Esto nos está hablando de una nueva situación, un nuevo comienzo, un nuevo principio en el que las cosas se pueden ir de madre y que las estamos menospreciando, las estamos minusvalorando, ¿vale? Se está de algún modo intentando, o sea, no es que haya una pandemia de que haya alguien sembrando virus en el mundo para que nos infectemos, sino que se está de alguna forma silenciando estas múltiples epidemias para no afectar negativamente a los mercados. Esto lo están tomando en cuenta los grandes políticos de Europa, pero también se está teniendo en cuenta con conocimiento médico, ¿vale? Para estar seguros hasta qué punto podemos mantener silenciado que estamos en una crisis sanitaria sin afectar a la economía, pero sin que haya un punto de no retorno o que las enfermedades se vuelvan demasiado agresivas o demasiado violentas, ¿vale? Eso es lo que significa ahora mismo el lago para nosotros. Bueno, yo creo que ha sido un vídeo bastante largo, luego me echáis la bronca porque sean vídeos de más de 10 minutos, pero es verdad que en menos de 10 minutos yo no sé qué deciros, así que os dejo para un segundo vídeo, un short, lo pondré en short, ya sabéis, os metéis en YouTube Shorts y ahí podréis ver pues lo que os tenía preparado con Asclepio, de por qué Asclepio va a ser fundamental. Mirad que lo tenía súper a mano en el mazo, aunque estaba mezclada, estaba bastante a mano. Porque la vara de Asclepio, la verdadera vara de la salud, y esta carta en general nos va a servir para enfrentar estos problemas respiratorios durante este invierno. Así que lo dejaré en short, estaros muy atentos. Si no os habéis suscrito todavía al canal, suscribiros, que para vosotros es gratis y a mí me ayuda un montón. Cuando os suscribáis, me dais like al vídeo, lo compartís con quien creáis que tengáis que compartirlo y cuando os suscribáis le dais a la campanilla de notificaciones para que os notifique que tenga un nuevo vídeo. Ya sabéis que leo todos vuestros comentarios y los contesto en la medida de lo posible, sobre todo si son comentarios que no me piden un nuevo vídeo. Si me piden un nuevo vídeo no lo contesto, pues para poder de alguna forma tener en cuenta que os debo un vídeo. Por supuesto respondo en español, en inglés, en italiano, lo que me preguntéis, y lo que me estáis preguntando mucho por privado, que si paso consultas, sí, paso consultas, así que si queréis una consulta privada me podéis buscar por Facebook, me mandéis un mensaje privado por Instagram, por TikTok, o incluso me pedís en comentarios mi email y os lo pasaré. Ahora sí, me despido, un abrazo de luz y hasta pronto.